Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todas las personas que nos están viendo por aquí, por este medio, ¿verdad? Dios les bendiga. Mi nombre es Carolina. El día de hoy vamos a compartirles una historia acerca de una mujer que a mí en lo particular me gusta mucho, me llama la atención y le doy gracias a Dios por esta historia que está incluida en la Biblia. Pero antes de hablar de esta mujer, me gustaría que me acompañaras haciendo una oración ahí donde quiera que tú estés, si vienes en el camión, si quizá estás caminando, si estás en tu casa, ¿verdad? Si estás haciendo qué hacer. El día de hoy, déjame contarte que teníamos un servicio de mujeres, ¿verdad? De damas en nuestra iglesia. Sin embargo, pues por cuestiones climatológicas y algunas físicas, ¿verdad? No se pudo llevar a cabo esta reunión, pero todos los martes, cada 15 días, tenemos una reunión de mujeres y estás invitada, cordialmente invitada, ¿verdad? Los días martes a las 6:30 de la tarde en Floresta, Paseo Floresta Oriente, número 74. Estamos para servirte y tocamos temas de mujeres muy interesantes, muy bonitos. El día de hoy había un tema de mujeres, sin embargo, es un estudio que estamos llevando y pues no se pudo llevar a cabo, pero bueno, esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y hoy quisiera que me acompañes, hoy te quiero hablar de una mujer que de verdad para mí fue una mujer muy extraordinaria, muy linda, ¿verdad? Que marcó mi vida, que me he llegado a identificar quizá con ella y quisiera que me acompañes antes de empezar el día de hoy el estudio haciendo una oración ahí en tu casita o donde nos estés sincronizando. Entonces, te invito, vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Bendito Dios. Te damos gracias por este tiempo de estudio, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Hoy te pedimos que tú nos hables a través de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas entender lo que quieres, Señor, enseñarnos a nuestra vida en esta tarde. Te pedimos que en el nombre de Jesús bendigas a toda persona que está escuchando este mensaje y te pedimos que tu palabra, Señor, pueda germinar en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias te damos por la vida de cada una de las mujeres que van a escuchar este mensaje y por toda persona también, varones que van a escuchar, Señor, que tú les bendigas y les hables, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Y bueno, hoy te voy a hablar acerca de una mujer, una mujer que encontró en Jesús algo, ¿verdad? Muy, muy grande y eso es el perdón. Déjame platicarte que en el libro de Lucas, en el capítulo 7, vamos a ir un momentito ahí, en el capítulo 7, en el versículo 38, dice la palabra de Dios. Dice, y se colocó, vamos a leer desde el 36, dice, y habiendo llegado uno de los fariseos, le pidió que fuera a comer con él, y él, entrando en su casa, en la casa del fariseo, se sentó a la mesa, y al enterarse una mujer pecadora que vivía en la ciudad de él, que estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y se colocó detrás de él a sus pies y llorando empezó a mojar los pies de él con sus lágrimas y a secarlos con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y el fariseo que lo había invitado al ver esto pensó para sí:
Si este hombre fuera profeta, debería de saber quién es esta mujer y cuál es la reputación de ella, pues es una pecadora, es una pecadora la que lo ha tocado. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo: Simón, debo decirte algo. Y él le dijo: Dime, maestro. Y él le dijo: Si a cierto acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios, pero no teniendo ellos con qué pagarles, le perdonó a ambos. ¿A quién de los dos amará más? Y Simón contestó: Pues supongo que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Yo entré en tu casa y tú no me diste agua para mojar mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste beso, pero he aquí que ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por tanto te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados, pero al que poco se le perdona, poco se le ama. Entonces, volteando Jesús, le dijo a la mujer: Tus pecados te han sido perdonados. Y esta es una historia muy hermosa, ¿verdad? De que nos habla de esta mujer que dice la palabra de Dios que ella se enteró que Jesús iba a estar en este lugar. Y déjame decirte, ¿quién era esta mujer y por qué había lavado con sus lágrimas, ¿verdad?, los pies de Jesús? ¿Cómo es que una mujer podía salir tantas lágrimas de ella? ¿Cómo era posible que de una mujer, ¿verdad?, había tantas lágrimas que fueron capaces de mojar los pies de Jesús? ¿Qué había hecho esta mujer? ¿Por qué se había acercado con Jesús de esta manera? ¿Qué fue lo que Jesús había perdonado en ella? Bueno, pues déjame decirte que algunos comentaristas, ¿verdad?, dicen que esta mujer probablemente era María, María a la cual le habían sido perdonados sus pecados. A esta María, en la Biblia me habla acerca de esta María, la cual tenía 7 espíritus dentro de ella, ¿verdad? Era conocida como una mujer pecadora. Tan era así que la Biblia dice que los fariseos, desde que la vieron, ¿verdad?, decían: bueno, ¿cómo es posible que Jesús está dejando que esa mujer lo toque, ¿verdad?, y acaricie sus pies? Los fariseos, incluso algunos discípulos, se preguntaban: ¿cómo es posible que esta mujer se está acercando a Jesús y le está diciendo a Jesús, ¿verdad? Se la pasa limpiando y lavando sus cabellos. ¿Por qué esta mujer tenía esa actitud? Te voy a platicar un poquito acerca de ella. Algunos de los teólogos dicen que era la mujer que tenía 7 espíritus. Esta mujer se encuentra en el libro de Lucas, en el versículo 36. Bueno, esta es la que acabamos de leer, ¿verdad? Pero en la Biblia me habla de esta mujer a la cual Jesús le perdonó y tenía 7 espíritus dentro de ella. O sea, probablemente esta mujer había sido, o más bien había sido poseída por 7 espíritus. ¿Qué tipo de espíritus eran? No lo sabemos, pero sí sabemos que era una mujer que tenía mucha necesidad. Según en la Biblia, ¿verdad? No todas las personas que tenían padecimientos era porque estuvieran endemoniadas, pero sí algunas de las personas que estaban endemoniadas sí tenían alguno de estos padecimientos, como la ceguera, la sordera, la parálisis, ¿verdad? Así que probablemente esta mujer no se le estaba pasando nada bien. Probablemente, ¿verdad? Era una mujer que no tenía muchas amistades por su condición.
Imagínense, ¿verdad? ¿Quién iba a querer ser amigo o amiga o tener una amistad o tan solo entablar una conversación con una persona que estuviera endemoniada? Probablemente las únicas personas que estaban a su alrededor eran de su misma familia. Y esta mujer, ¿verdad? Probablemente no tenía muchos amigos, no tenía muchas personas a su alrededor. Lo que nos dice la Biblia es que esta mujer necesitaba, ¿verdad?, una intervención divina. Y ella fue hacia donde estaba Jesús. Y la Biblia dice que Jesús fue quien perdonó sus pecados, que tenía 7 espíritus, ¿verdad? En el libro de Lucas 11:24, vamos a ir un momentito, Lucas 11:24 dice la palabra de Dios. 11:24. Dice, y al salir un espíritu inmundo de un hombre andaba rondando por lugares donde no hay agua buscando reposo para sí, pero cuando lo hallaba le dice, regresa a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y decorada. Perdón, aquí esta es otra situación que nos dice que probablemente, ¿verdad? Bueno, cuando una persona había sido poseída, el espíritu muchas veces lo soltaba, pero regresaba. Y esta mujer, ¿verdad? Tenía tenía ese espíritu. Entonces, Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús la alcanzó, dice la palabra de Dios que echó fuera, ¿verdad? De ella todos esos espíritus. Entonces, esta mujer había sido perdonada por nuestro Señor Jesús. Imagínense el tipo de vida que pudo haber tenido. No sabemos si ese mismo espíritu le estaba llevando a tener otra condición, ¿verdad? Como sordera o era un espíritu mudo. Aunque les comento, muchas veces no porque padecieran de esto, ¿verdad? Quería decir que todos estaban endemoniados. No, la Biblia es muy específica y en la Biblia nos habla que habían enfermedades físicas, que habían padecimientos físicos, que también había esquizofrenia, pero también nos habla de que había espíritus inmundos. Y esta mujer, ¿verdad? Tenía 7 espíritus inmundos. Y un día ella, ¿verdad? Recibió a Jesús y Jesús la liberó. Y aquí en el libro de Lucas, ¿verdad? Nos menciona que esta misma mujer, cuando se enteró que Jesús había vuelto a pasar por su ciudad, ella corrió. En ella había algo más allá, ¿verdad? Que había impactado su vida. Había un agradecimiento tan profundo que había impactado su vida. Esta mujer dice que apenas si se enteró de que llegó Jesús y corrió con un frasco de perfume y entonces dice que lo derramó sobre sus pies y con sus lágrimas, ¿verdad? Empezaba a secar los pies, a lavar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empezaron a haber algunas murmuraciones, ¿verdad? Habían hombres, el mismo que había invitado a Jesús a su casa, el fariseo, ¿verdad? Simón decía, bueno, ¿cómo Jesús recibe a esta mujer? Si él fuera un profeta de Dios, si de verdad fuera un hombre de Dios, sabría que esta mujer es una pecadora. Sin embargo, Jesús sabía perfectamente quién era ella, ¿verdad? Y sabía todo lo que Dios había perdonado en esta mujer. Y es que yo te quiero hablar de algo muy importante. Esta mujer tenía un pasado muy oscuro, ¿verdad? Eh, Parece ser, vamos a ver, en Lucas capítulo 8, versículo 2, dice la palabra de Dios. Lucas 8, 2 dice, aquí es donde nos dice, y algunas mujeres que habían sido restauradas de enfermedades y de espíritus malignos, como Mariam o María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 espíritus malignos. Juana, la esposa de Chuza,
mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras mujeres suministraban sus bienes. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que esta mujer era esta María Magdalena, la que había Jesús perdonado y que había sacado 7 espíritus malignos de su vida. Entonces, veamos que probablemente esta mujer, ¿verdad?, era una mujer que no nos especifica bien la Biblia si era joven. Probablemente ya no era una mujer joven, ya era una mujer adulta. Probablemente esos espíritus, ¿verdad?, la mantenía alejada de la sociedad, la mantenía aislada. Probablemente era una mujer triste, probablemente era una mujer muy sola, ¿verdad? Probablemente era una mujer con amargura porque ella sabía que no podía relacionarse con los demás, sabía que no podía tener a lo mejor una pareja sentimental, sabía que no podía tener amigos, ¿verdad? Y por ende no tenía a lo mejor hijos, ¿verdad? Era una mujer que vivía en una situación muy, pero muy, probablemente una mujer con una situación muy solitaria, ¿verdad? Muy triste. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús la sanó y la liberó de esos 7 espíritus que habían en ella. Y entonces me dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que esta mujer cuando se enteró de Jesús, ella fue y tuvo un acto de agradecimiento para con Jesús, ¿verdad? Un acto que solamente se podía llevar a cabo no solamente con lo monetario, porque ella compró un perfume muy caro, ¿verdad? Pero ella no solamente expresó su gratitud con Jesús con un acto o con algo monetario, sino con algo más allá, que fueron sus lágrimas, ¿verdad? Las lágrimas de esta mujer fueron capaces de lavar los pies de Jesús, fueron tan intenso su llanto, ¿verdad? Fue tan intenso. ¿Por qué? Porque ella estaba siendo agradecida con Dios y de alguna manera podemos ver que fue una mujer muy valiente. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿verdad? Todo mundo conocía y sabía cómo era ella. Todo mundo sabía cómo era su pasado. Todo mundo sabía lo que había hecho. Sin embargo, fue una mujer valiente. Se enfrentó a las críticas, ¿verdad? Quizá de la sociedad. Se tuvo que enfrentar a las críticas de la gente. Algunos otros historiadores dicen que probablemente era la misma mujer que fue encontrada en el acto, ¿verdad?, sexual, a la que iban a matar apedreada, pero no sabemos a ciencia cierta si esa es la misma, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que esta mujer era pecadora, que no tenía un pasado muy bueno, que no tenía una reputación muy buena, que no tenía un historial, ¿verdad? A lo mejor muy agradable ante las demás personas, ante la sociedad. Lo que sí sabemos es que esta mujer se atrevió a agradecerle a Jesús en público. Esta mujer, ¿verdad?, fue delante de nuestro Señor Jesucristo y derramó sus lágrimas. A ella no le importó, ¿verdad?, el dinero que gastó en ese perfume. A ella no le importó las críticas, ¿verdad?, lo que iban a decir los fariseos. A ella no le importaba nada de eso. Ella solamente quería estar agradecida con Jesús, con Dios, porque Él la había perdonado. Y no solamente la había perdonado, ¿verdad? También la había rescatado de esos espíritus inmundos que habían en su vida. Probablemente esos espíritus, ¿verdad?, provocaban en ella tristeza, dolor, angustia. Probablemente también padecía de depresión, probablemente de ansiedad, ¿verdad? Porque son cosas que traen a nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces son angustias, ¿verdad?, que vienen cuando algo nos está atormentando. Y eso era lo que hacían esos espíritus, atormentaban eh, continuamente la vida de esta mujer. Y me dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que esta mujer fue, derramó su perfume, derramó su corazón, y esta mujer, ¿verdad?, fue capaz, ¿verdad?, de enfrente de todas las personas,
fue capaz, ¿verdad?, de reconocer lo que Jesús estaba o lo que había hecho. No le importó la crítica, no le importó si la gente iba a señalarla, ¿verdad?, por su pasado, que la gente iba a señalarla, ¿verdad?, por su estilo de vida, porque había sido una mujer, ¿verdad?, que pues probablemente no tenía muy buen estilo de vida porque pues estaba endemoniada, ¿verdad? Pero a ella no le importó nada de eso. Ella fue delante de Jesús y derramó su perfume y con sus cabellos empezó, ¿verdad?, a enjuagar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que los que estaban ahí, ¿verdad?, la veían y Jesús le decía a los que estaban, a los fariseos, les decía, bueno, ¿y ustedes qué se piensan, verdad? ¿Acaso no es más, se le ama más al que más se le perdona? ¿Por qué? Porque Jesús había perdonado muchas cosas en la vida de esta mujer. Incluso no sabemos si ella a lo mejor había, dentro de sus episodios, ¿verdad? De que había sido endemoniada, a lo mejor había herido a alguien, había lastimado a alguien, porque en la Biblia nos habla de que también muchas veces cuando una persona está poseída, ¿verdad? Llegan a mutilarse ellos mismos, o sea, se lastiman a ellos mismos, pero también pueden lastimar a otros. Jesús perdonó a esta mujer. Jesús fue capaz de perdonar, ¿verdad? De ver, de darle una oportunidad. Imagínate, después de tener tantos años, ¿verdad? Viviendo con eso, le da la oportunidad nuevamente de tener amigos, de tener a lo mejor personas que ya querían acercarse a ella, ¿verdad? Esta mujer estaba tan agradecida porque había sido liberada que fue y no solamente derramó su perfume. Déjame decirte que más adelante nos hablan acerca de esta mujer. Dice la Biblia que ella fue una seguidora de Jesús. Esta mujer era María Magdalena y la vemos como después aparece cuando a nuestro Señor Jesucristo lo crucifican. Fue una de las pocas mujeres que estuvieron al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su agradecimiento fue más allá y fue una seguidora. También nos dice que ella, aquí en Lucas 8, ¿verdad? Dice que era una de las mujeres que, que seguían a Jesús y no solamente seguían a Jesús, sino que también le servían con sus bienes. Probablemente esta mujer había heredado, ¿verdad? Porque probablemente no tenía un trabajo, pero sí había heredado, porque dice que con sus bienes servía a Jesús y a sus discípulos. O sea, esa mujer se desprendió tanto, ¿verdad?, de lo que tenía. ¿Por qué? Porque había un acto en ella de agradecimiento. Y déjame decirte que para poder reconocer, ¿verdad?, que nosotros somos o pedir perdón a Dios muchas veces se requiere de mucha valentía, ¿sí? Requerimos de mucha valentía. Valentía, ¿por qué? Porque se requiere de valor para reconocer cuando nosotros fallamos. Se requiere de valor para reconocer cuando nosotros hacemos mal las cosas. Se requiere de mucho valor, ¿verdad?, para poder salir adelante a pesar de las críticas o de los señalamientos. Pero esta mujer no le importó nada de eso, ¿verdad? Ella fue agradecida con Jesús. Dice la Biblia que ella fue agradecida y no solamente fue agradecida, más abajo, ¿verdad? Dice en el libro de, vamos a ver qué dice Romanos 6:18. Romanos 6:18 dice la palabra de Dios. Dice, y una vez libertados del pecado, están sometidos a la justicia. Esta mujer, ¿verdad?, fue liberada del pecado y fue hecha, ¿verdad?, como parte de la justicia. O sea, Dios mismo la usó, ¿verdad? Y ella fue un instrumento de la justicia de Dios. O sea, tan grande fue nuestro Señor Jesucristo para con ella, ¿verdad? Que fue capaz de cambiar su vida, fue capaz de cambiar su pasado y ahora le estaba dando una nueva oportunidad.
Esta mujer fue, ¿verdad?, con Jesús. Esta mujer fue con Jesús y ella, ¿verdad?, recibió el perdón. Y no solamente recibió el perdón, vivió una vida de agradecimiento. ¿Por qué? Porque muy pocos, a lo mejor en la Biblia nos hablaba de hombres y mujeres que muchos fueron sanados, muchos fueron perdonados, ¿verdad? Pero muy pocos se quedaron con Jesús, muy pocos fueron agradecidos con Él. Y esta mujer fue una mujer, ¿verdad?, que detonó en ella ese espíritu de agradecimiento y de servicio. Cuando nosotros, ¿verdad?, somos verdaderamente, cuando necesitamos de mucha humildad, ¿verdad?, para reconocer lo que nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Porque déjame decirte que Jesús hizo lo mismo por nosotros en la cruz, pero muchas veces no somos capaces de reconocer qué tanto nos ha perdonado el Señor o qué tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no reconocemos el pecado y si no lo reconocemos no podemos recibirlo, ¿verdad? Pero esta mujer lo recibió porque fue capaz de reconocer todo lo que había hecho, ¿verdad? Y fue una mujer que le sirvió a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que le sirvió y fue salvada, ¿verdad? Esta mujer dejó atrás su pecado, dejó atrás su pasado, perdón, y, y esta mujer fue una mujer que vivió una vida de agradecimiento. ¿Qué tanto, qué tanto nos ha perdonado el Señor? ¿Qué tanto hemos podido recibir de Él? ¿Qué tanto podemos decir o decirle al Señor, ¿verdad?, que estamos agradecidos? Esta mujer no solamente lo reconoció, sino que vivió siendo una seguidora de Jesús. Y en la Biblia me la mencionan en diferentes situaciones, ¿verdad? Vemos que estaba cuando Jesús murió, que estuvo junto a María, la madre de Jesús, que también estuvo cuando Jesús resucitó. Esta mujer fue una mujer fiel, ¿verdad? Pero porque pudo reconocer todo lo que Jesús había hecho en su vida. Y una vez más, ¿verdad? Te comento, a veces Jesús hace lo mismo por nosotros, pero no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque a veces no permitimos a Dios, ¿verdad? Necesitamos de mucha humildad en nuestro corazón para ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo, ¿verdad?, que es muy importante. Déjame comentarte que para el arrepentimiento, ¿verdad?, a veces hay dos situaciones o dos sentimientos. Uno es la culpa, ¿verdad? Y otra es la vergüenza. Y a veces para llegar a la culpa, ¿verdad? Tenemos que pasar por la vergüenza y a veces no nos gusta pasar por la vergüenza, no nos gusta reconocer lo que hacemos mal, no nos gusta, pero esta mujer lo hizo, ¿verdad? Esta mujer reconoció lo que había hecho mal. ¿Y cómo sabemos que en verdad esa mujer lo reconoció? Porque hubo un cambio en su vida. Cuando nosotros somos capaces de reconocer, ¿verdad?, que estamos mal, entonces vamos a empezar a tener una vida diferente. Y esta mujer tuvo esa vida diferente. Dice que fue una seguidora de Jesús y no le importó incluso su propia vida, ¿verdad? No le importó exponer su propia vida. Y estuvo con Jesús, lo acompañó, estuvo hasta la cruz. ¿Pero por qué? Porque en ella había un espíritu de agradecimiento. Ya no estaban esos demonios, ya no estaba esa vida pasada, ¿verdad? Estaba solamente esa mujer agradecida con Dios. Estaba esa mujer, ¿verdad?, que vivía para darle las gracias a Dios por lo que había hecho en su vida. Y sabes, a mí me gusta mucho esta historia, me llama mucho la atención porque de alguna manera el Señor nos hace ver, ¿verdad?, cómo Jesús le habla a las mujeres, porque el perdón, ¿verdad?, no solamente lo reciben tanto hombres como mujeres, no solamente hombres, sino también mujeres, y a mí me conmueve mucho encontrar
estos pasajes en la Biblia porque Dios nos habla, ¿verdad? También a las mujeres. Y hoy que es el servicio de mujeres, ¿verdad? Siempre platicamos un poco acerca de diferentes mujeres que fueron tocadas por el Señor Jesucristo. Y a mí me gusta en especial mucho esta mujer, ¿verdad? Porque fue una mujer que fue capaz de reconocer todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y no solamente lo reconoció, sino que fue capaz de corresponder el amor que Dios había tenido para con ella. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho contigo? ¿Hasta dónde, verdad? Somos capaces o seríamos capaces de seguir a Jesús. ¿Seríamos capaces de seguir a Jesús como esta mujer, a pesar del señalamiento, a pesar de la vida pasada, verdad? ¿O, ¿O qué queremos hacer con el perdón que ya hemos recibido en la cruz? Tú y yo como mujeres, ¿verdad? Tenemos ese precioso tesoro que es la salvación que Dios nos ha dado. Y cada día tenemos la oportunidad de compartirlo con otros, pero sobre todo cada día tenemos la oportunidad de vivir en una vida de agradecimiento. ¿Qué tanto ha hecho Jesús por ti, amada amiga, amada hermana que me estás escuchando? Quizá tú puedes decir que no hizo mucho, quizá es porque no hemos reconocido, ¿verdad? O no conocemos mucho. Pero sabes, Jesús dio su vida misma para que nosotras fuéramos transformadas. Nos ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de tener una familia, de construir una familia. Si a lo mejor en otro tiempo destruimos, ¿verdad?, nuestra propia vida, nuestra propia familia, Dios nos da la oportunidad de hacer nuevas todas las cosas. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron ya y que Él nos da la oportunidad de hacer las cosas nuevas si permanecemos en Él. Así es que yo te invito, mi amada amiga, hermana que me estás escuchando en esta noche, ¿verdad? Que meditemos un poquito. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por mí? ¿Y hasta dónde seremos capaces de agradecer? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar por Él? Así es que yo te voy a invitar, ¿verdad? Esto es un pequeño devocional de mujeres, ¿verdad? Pero yo te voy a invitar a que me ayudes. Vamos a hacer una oración. Y déjame decirte que Jesús, ¿verdad? Sigue cambiando vidas. Que si a lo mejor tú viviste una vida desordenada, ¿verdad? Quizá como esta mujer, ella no sabía lo que hacía, pero hizo las cosas de una manera incorrecta. Pero Dios, ¿verdad? Nos da la oportunidad cada día de hacer las cosas diferentes. Cuando somos capaces de creerle a Él, cuando somos capaces, ¿verdad? De reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Así es que yo te invito, amada amiga o hermana que me estás escuchando, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esta palabra. A mí en particular me gusta mucho, ¿verdad? Esta mujer y a veces me pongo a pensar cómo me hubiera gustado estar ahí, cómo me hubiera gustado ver, cómo me hubiera gustado ser como esa mujer, ¿verdad? Tener la oportunidad. Sin embargo, nacimos en otra época, pero Dios no se equivoca. Aquí donde tú estás, ¿verdad? Aquí donde yo estoy, podemos ser como esa mujer, viviendo una vida de gratitud, viviendo una vida de agradecimiento, ¿verdad? Viviendo una vida para Él y sobre todo viviendo agradecidas por el perdón, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros aprendamos a reconocer, ¿verdad? De dónde el Señor nos ha llamado, de dónde nos ha sacado. Quizá tú puedes decir, es que a lo mejor yo no tenía 7 demonios, ¿verdad? Pero a lo mejor teníamos otras cosas en nuestro corazón, había orgullo, había habían celos, habían contiendas, habían depresión, ansiedad, tantas situaciones, ¿verdad?, de las cuales el Señor nos hace libres a través de su palabra. Pero es necesario que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad? Y dejemos que sea Dios quien se encargue de sanar toda situación en nuestra vida.
Así que, amada amiga, yo te invito en esta noche, ¿verdad? Yo sé que el mensaje no es muy largo, ¿verdad? Pero es un mensaje de amor, de esperanza, ¿verdad? Que Dios nos da a través de su palabra. Y que tú y yo podemos ser, ¿verdad? Como esas Marías en nuestra vida, en donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, ¿verdad? Podemos ser como esa mujer que vivió toda su vida agradecida con el Señor. Así es que yo te invito, vamos a hacer una oración ahí a donde tú estás. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, gracias Señor, porque tú amas a las mujeres, Señor. Tú tienes misericordia de las mujeres, Señor. Tú nos ofreces, Señor, una manera distinta, Señor, de ver la vida, Señor, de vivir nuestra vida en ti, Señor. Y hoy queremos vivir esa vida que tú nos ofreces, Señor. Queremos darte gracias, Dios. Queremos pedirte, Señor, si no te hemos pedido perdón por los pecados, que tú nos perdones, Señor. Con todo nuestro corazón, Señor, y con toda humildad, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos que sigas tú trabajando en nuestras vidas, que nos perdones, Señor, que nos limpies si hemos cometido pecados, Señor, pero sobre todo que nos ayudes, Señor, para vivir una vida de agradecimiento para contigo, Señor. Gracias, gracias por las personas que nos rodean, Señor. Si hemos fallado con alguno de ellos, Señor, si los hemos ofendido, perdónanos y ayúdanos también, Señor, a restablecer una relación nueva, Señor, en ti, a través de tu perdón, Señor, y a través de tu conocimiento, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a toda persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Y si alguno tiene una situación, Señor, como esta mujer que se acercó a ti, Señor, que tú pongas personas a su alrededor, Señor, que los lleven a ti, Señor, a tu conocimiento y a donde se predique tu palabra de verdad. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, me dio mucho gusto que nos acompañaras en esta noche, hermano, hermana, Dios te bendiga. Me da gusto que nos hayas acompañado, ¿verdad? Mi nombre es Carolina. Nosotros nos encontramos en Paseo Floresta Oriente, número 74. Y si tú gustas, ¿verdad? Ir, hay temas muy bonitos, muy interesantes. Déjame decirte que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero encontramos un manual que nos ayuda todos los días en nuestra vida, que es la Biblia. Y pues ahí estamos. Si tú quieres aprender un poco más acerca de Dios, si tú quieres conocer a Dios, te invitamos. Estamos en Paseo Floresta Oriente número 74. Muchas gracias por haberte conectado. Dios te bendiga. Saludos a cada uno de ustedes, hermana Gaby, hermana Carmen, hermana Celia, hermano José, a mi esposo, ¿verdad? Que anda por ahí. Dios les bendiga. Compartan este mensaje. Si conocen a alguien, ¿verdad? Podemos compartir este mensaje. Que Dios les bendiga. Bonita noche.